La violencia contra la mujer es la manifestación más cruda del desbalance de las relaciones de poder entre los sexos y de la posición subordinada de la mujer en la sociedad donde, tanto en el nivel de la ley como de la costumbre, se ha ignorado, tolerado e inclusive estimulado tal comportamiento. Colombia, por supuesto, no es ajena a esta problemática, teniendo estadísticas tan importantes como los datos de Medicina Legal de 2020, en los cuales se indica que la primera causa de mortalidad en mujeres entre el rango de edad de 15 a 44 años es la violencia intrafamiliar o callejera. También, entre el 25 de marzo y el 10 de noviembre de 2020, 519 mujeres fueron asesinadas. También se practicaron alrededor de 9.652 exámenes médico-legales por presunto delito sexual. Además, el 85% de las víctimas de violencia sexual fueron mujeres, adolescentes y niñas. También, del total de casos de mujeres, adolescentes y niñas, 6.963 víctimas de violencia sexual fueron niñas y adolescentes entre los 0 y 17 años, equivalente a un 85% de los casos. Finalmente, se registraron 279 suicidios de mujeres, 42 con probable asociación a conflictos de pareja, violencia física, psicológica o sexual. Bien, esta problemática genera una serie de consecuencias. Según datos del Banco Mundial, la violencia de género, incluyendo violación, violencia doméstica, mutilación, homicidio y abuso sexual, constituye un serio problema de salud para la mujer a nivel mundial. A pesar de que la violencia de género es una causa significativa de mortalidad femenina, casi nunca es visualizada como un tema de salud pública. A nivel mundial, la carga de salud por la victimización de género entre mujeres de 15 a 44 años es comparable a la representada por otros factores de riesgo y enfermedades que ya son altas prioridades dentro de la agenda mundial, incluyendo, por ejemplo, el VIH, la tuberculosis, la sepsis durante el parto, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Asimismo, dentro de las consecuencias no fatales de la violencia de género se encuentra que para la salud física son las ETS, lesiones, inflamaciones pélvicas, embarazos no deseados, abortos espontáneos, entre otros. Y para la salud mental se encuentra desorden de estrés postraumático, depresión, ansiedad, disfunción sexual, entre otros. Y dentro de las consecuencias fatales tenemos el suicidio y el homicidio. Bien, ahora ubicándonos en la guía de atención de la mujer maltratada, encontramos una serie de conceptos. Para iniciar, la definición general de violencia contra la mujer indica que es todo acto de violencia de género que resulte o pueda resultar en daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, incluyendo la amenaza de dichos actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la privada. Asimismo, se encuentran unas formas de violencia contra la mujer, identificando primero
la violencia física, sexual y psicológica realizada o tolerada por el Estado donde quiera que ocurra. También la violencia física, sexual y psicológica en la vida familiar, que puede constituirse en golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violación por el marido o compañero permanente, mutilación genital, violencia ejercida por personas distintas al marido o compañero, o la violencia relacionada con la explotación. También la violencia física, sexual y psicológica a nivel de la comunidad, entendiéndose las violaciones, abusos sexuales, acoso sexual en el trabajo, colegios y universidades, y el tráfico de mujeres y la prostitución forzada. Y por último, la violación a los derechos humanos de las mujeres en contexto del conflicto armado, entendiéndose asesinatos y esclavitud sexual. Ahora, con respecto a la definición de violencia intrafamiliar, encontramos que es toda acción u omisión protagonizada por los miembros que conforman el grupo familiar, ya sea por afinidad, sangre o afiliación, y que transforma en maltratantes las relaciones entre ellos, causando daño físico, emocional, sexual, económico o social a uno o varios de ellos. Dentro de las formas de violencia doméstica encontramos 6. La primera de ellas es el abuso verbal y emocional. La segunda es la intimidación en los tratos, incluyendo la coacción utilizando a terceros. La tercera es el aislamiento, que hace referencia a los casos en donde se busca controlar cada aspecto de la vida de la víctima, como su tiempo, sus actividades y su contacto con otros. Asimismo, cuando a una víctima no se le permite trabajar, recibir llamadas telefónicas o ver amigos o familiares, debe estar fuera o siempre desconectada del mundo exterior. Asimismo, el abuso económico, que es donde se controla el acceso de los miembros de la familia al uso del dinero y se tiene un control sobre el manejo y el gasto del mismo. También el abuso sexual, que se refiere a todas las conductas que atentan contra la libertad sexual. Incluye también al acoso sexual, incesto, violación, actos sexuales abusivos que se realicen contra cualquier miembro de la unidad doméstica o contra la persona con la que se haya convivido o procreado. Por último, el abuso físico, que se refiere a las conductas que constituyen lesiones personales y en general a todas aquellas que atentan contra la integridad física. Continuamos con la violencia física, entendida como aquella agresión producida por la aplicación de la fuerza no accidental caracterizada por lesiones variables sobre el cuerpo de la persona agredida, con consecuencias leves o graves, incluso la muerte, pero que pero tiene siempre efectos traumáticos de orden psicológico o emocional, ya que es generada con una intencionalidad específica. Asimismo, se expresa cotidianamente en el ámbito familiar como consecuencia de una dinámica de poderes donde históricamente y culturalmente la mujer se sitúa en el plano inferior al hombre. Con respecto a los factores de riesgo, encontramos el bajo nivel educativo y de ingreso, el desempleo,
la subvalorización social de la mujer, reconocimiento del machismo como valor social, fortalecimiento de conductas discriminatorias hacia la mujer. Asimismo, identificando a las partes, tenemos que, por parte del agresor, que puede ser padre, hijo, cónyuge u otros familiares, se encuentran los antecedentes de maltrato, bajo nivel de escolaridad, crisis conyugales y familiares, rivalidades permanentes, alcoholismo y drogadicción, trastornos de personalidad, valoración de la violencia física como un método de resolución de conflictos y desconocimiento de los derechos de las mujeres. Por parte de la mujer agredida se encuentra una historia de maltrato, situaciones de traumas en la infancia, pasividad e inseguridad, agresividad e intolerancia, alcoholismo y drogadicción, discapacidades, baja autoestima, incapacidad de tomar decisiones autónomas y dependencia económica. Ahora, con respecto a la violencia psicológica. Esta se refiere a todo tipo de agresión a la vida afectiva, lo cual genera múltiples conflictos, frustraciones y traumas de diferentes órdenes, emocional, psicológico, social, en forma temporal o permanente, además de estar íntimamente relacionado con las agresiones físicas y sexuales. Puede presentarse como una relación cotidiana en la convivencia familiar. Dentro de las formas de violencia psicológica encontramos 4. La primera de ellas es el lenguaje corporal, que son aquellas manifestaciones exageradas y permanentes miradas de insatisfacción, de rechazo o burlescas. También el chantaje afectivo que se ejerce entre la pareja y entre padres e hijos. Igualmente, la agresión verbal utilizada para humillar, ridiculizar, amenazar o denigrar al agredido. Y por último, abuso emocional o psicológico puede preceder o acompañar la violencia física como una forma de control a través del miedo y la degradación. Dentro de los factores de riesgo encontramos 2 ámbitos, el familiar y el social. Con respecto al primero, se hace referencia a situaciones traumáticas de la infancia, intolerancia a la diferencia, noviazgos apresurados o superficiales, uniones forzadas por situaciones imprevistas, entre otros. Con respecto a las sociales, encontramos dificultades económicas o laborales, tensiones sociales, significado cultural de la mujer en la relación de pareja, entre otros. Y con respecto a los factores protectores de estos tipos de violencia, encontramos la educación secundaria completa para niñas y niños, retardar la edad de matrimonio hasta los 18, lograr la autonomía económica de las mujeres y acceso a entrenamiento de sus capacidades, crédito y empleo, impulsar normas sociales que promuevan la equidad de género, mejorar los servicios institucionales y acceso a grupos de ayuda y fortalecimiento de redes sociales. Ahora, con respecto a las características de la atención al maltrato físico, encontramos 2. La primera de ellas nos indica sospechar la violencia contra la mujer, es decir, que es importante tener en cuenta que muchas mujeres tienen dificultades en reconocer que son víctimas de abuso
y maltrato por parte de su cónyuge o familiares y no buscan ayuda. Algunas se encuentran psicológicamente y físicamente impedidas para salir de la casa, otras carecen de dinero y medios de transporte. La segunda, con respecto a la consulta médica de evaluación a la agredida en los casos de maltrato físico y psicológico. Hay que tener en cuenta que los casos de maltrato contra la mujer deben ser valorados por equipos interdisciplinarios, sensibilizados en el tema, adecuadamente capacitados para su manejo y que puedan dar respuesta a las demandas médicas, psicológicas y del ambiente social y familiar en todas las fases del proceso desde su detección. Con respecto a los síntomas y signos en los casos de maltrato físico, pues están aquellos valorados por un médico, que son aquellos que aparecen en este recuadro, y los valorados por un psicólogo, que pueden ser aquellas manifestaciones psicosomáticas, que son aquellos dolores de cabeza, mareos, cólicos y demás. También la depresión, la dificultad para establecer relaciones con otras personas, la agresividad, la poca expresividad e intolerancia, la ruptura de lazos familiares, alcoholismo, drogadicción, entre otros. Ahora, con respecto a la violencia sexual, esta es entendida como toda acción u omisión voluntaria o involuntaria protagonizada por un hombre o una mujer contra otro hombre o mujer que causando daño físico o emocional vulnera los derechos sexuales de la otra persona, le impide o limita la satisfacción de sus necesidades sexuales e inhibe el pleno desarrollo de su sexualidad. Asimismo, la violencia sexual atenta contra la libertad sexual, que se refiere a la capacidad de autodeterminación de mujeres y hombres sobre su vida sexual y reproductiva, teniendo en cuenta los derechos de los demás. Teniendo esto en cuenta, la libertad sexual es definida como la libertad que entraña la capacidad de elección, control y responsabilidad acerca de los asuntos que competen con la sexualidad y la vida reproductiva, incluidos la salud sexual y la salud reproductiva, sin sufrir discriminaciones, coacción o violencia. Dentro de las denominadas libertades sexuales se encuentra la libertad de acceder o no a tener relaciones sexuales, la libertad de constituir o no la familia, la libertad de elegir el tipo de prácticas sexuales, la libertad de orientación sexual, entre otras. Ahora, es muy importante tener en cuenta estos puntos, y es que la violencia este es el tipo de violencia que produce un impacto emocional más grave, puesto que atenta contra la intimidad, la dignidad, la imagen, la estima y la libertad de la persona. También el abuso sexual de la mujer al interior de la familia reviste la mayor gravedad no solo por su frecuencia, sino por los vínculos afectivos de intimidad y confianza que se tienen con el agresor, porque es más difícil evidenciarlo y visibilizarlo. También que es necesario recoger información acerca del episodio de abuso para guiar el examen médico a la recuperación de evidencias y al diagnóstico y tratamiento de las lesiones. La historia debe ser precisa y sin ahondar en información innecesaria o frívola. Y por último, es importante consignar si la víctima alteró la evidencia después del ataque, un baño o cambio de ropa. Igualmente, si fue solo uno o varios agresores
y la fecha última de la relación sexual voluntaria. Bien, frente a las formas de violencia sexual encontramos la violación, el forzamiento, el incesto, el abuso, el acoso sexual, las burlas respecto a su comportamiento, insultos y agresión durante la relación, el sadismo y la obligación a tener relaciones cuando no se desee. Con respecto a las víctimas eh, de violencia sexual, se suele tender un manto de duda y sospecha y culpabilización. Se tiende a considerarlas provocadoras de la agresión que sufren. Estas atribuciones negativas sobre las mujeres implican que la víctima tenga que entrar a demostrar que no es culpable de la violación o del abuso, con el agravante de que no se cree suficientemente su palabra. Ahora, con respecto a los factores de riesgo, se encuentran las crisis familiares, el reconocimiento del machismo como valor social, mitos y tabúes sobre la sexualidad, la subvalorización de la mujer, entre otros. Ahora, identificando a las partes, por parte del agresor, se tiene se tiene desconocimiento de los derechos de la mujer, se tiene una práctica del machismo como forma de relación, una inadecuada educación sexual, entre otros. Y con respecto a la agredida, se tiene una dependencia económica y emocional, baja autoestima, bajo nivel educativo, pasividad e inseguridad, entre otros. Ahora, con respecto a los factores de protección, tenemos niveles de conocimiento de los derechos humanos sexuales y reproductivos, educación sexual y oportuna dimensión integral, desarrollo de actitudes personales, habilidades para la vida, estilos de vida saludables, reconocimiento y expresión de emociones y sentimientos, reconocimiento del cuerpo público y privado, entre otros. Con respecto a las características de la atención de las mujeres víctimas de violencia sexual y en cuanto a la valoración médica, pues se tiene que tener en cuenta que en muchos casos la violencia sexual no deja huellas físicas. Pero cuando la violencia sexual se acompaña de maltrato físico, aparecen lesiones tanto en los órganos genitales como en otras partes del cuerpo. Entre ellos se encuentran los que están allí enumerados. Y con respecto a la valoración psicológica, se entienden las condiciones físicas o mentales de indefensión, el vínculo con el agresor, el número de agresores, el tipo de abuso, la personalidad y capacidad de resolución de la agredida y frecuencia del evento. Ahora, con respecto al rol del psicólogo y del abogado frente a estos casos. Primero, frente al rol del psicólogo. El rol del psicólogo frente a casos de maltrato físico y psicológico. Entonces, el psicólogo tiene la obligación de brindar una consulta que tiene por objeto determinar el estado emocional de la agredida y brindar información y orientación para la solución del problema. Esta consulta debe incluir los siguientes aspectos: la evaluación de las repercusiones psicológicas del maltrato físico en la agredida, la evaluación de la autoestima, la orientación sobre las medidas específicas que le permitan protegerse en otras situaciones de posible agresión,
orientar al tratamiento en los casos de alcoholismo, drogadicción y trastornos de la personalidad, informar sobre los derechos de la mujer, informar sobre la existencia de mecanismos para la resolución pacífica de conflictos al interior de la familia. Y es importante que que la mujer comprenda que la violencia no constituye un mecanismo adecuado. Y por último, motivar a la mujer y a la familia hacia la intervención del problema en la institución respectiva. También, para una adecuada atención de la mujer es preciso realizar una intervención con el agresor. Esta intervención busca identificar trastornos psicológicos que requieran tratamiento, explicar la situación de la mujer y fortalecer factores protectores que ofrezcan seguridad a la víctima y su familia. Entonces, en este proceso es pertinente informarle sobre los daños físicos y psicológicos causados a su agredida, plantear alternativas de diálogo para resolver las diferencias, recordarle los derechos de la mujer e intervenir integralmente en el problema de la mujer. Entonces se deben realizar entrevistas con el agresor cada 15 días durante los 2 primeros meses como mínimo. Ahora, con respecto al maltrato psicológico, pues esta intervención debe dirigirse a brindar apoyo emocional para enfrentar la situación conflictiva, identificar la participación de la maltratada y maltratante en el problema, crear mecanismos para superar las dificultades mediante estrategias como el diálogo, la concertación y la autovaloración. Asimismo, debe motivarse a la afectada para tomar conciencia gradual acerca de las áreas problemáticas en sus relaciones intrafamiliares, así como de los aspectos sólidos de su personalidad en los cuales se pueda apoyar para solucionar las dificultades encontradas y enfrentar las crisis futuras ganando confianza en sí misma. Y por último, con respecto a la violencia sexual, entonces, en esta se requiere que se realice una intervención en crisis, es decir, una atención en la etapa inicial cuando el hecho es reciente, por lo cual se pretende disminuir tensiones e iniciar la autorreflexión. Posteriormente a esta etapa, el trabajo del psicólogo estará dirigido a, pues, recuperar la autoestima, aumentando la confianza en sí misma, disminuir niveles de angustia, miedos y ansiedades y trabajar sobre los diferentes trastornos psicosomáticos y aportar elementos para que la agredida pierda el temor a denunciar. Ahora, con respecto al rol del abogado, pues en la gran mayoría de casos de maltrato contra la mujer se constituyen delitos. Entonces, el representante legal de la IPS que atiende a una mujer maltratada debe denunciar ante la fiscalía directamente o a través del ICBF o de las comisarías de familia todo caso posible de delito cometido contra una mujer menor de edad. Con respecto a las mujeres mayores de edad o adultas, tiene la obligación de ofrecer información sobre sus derechos y animarla a instaurar la debida denuncia en los casos presuntos de delitos en contra de ellas. Por otro lado, existe un conjunto de normas o marco normativo que sirve para la protección y prevención del maltrato contra la mujer. Entonces, tenemos dos, el marco internacional y el nacional. Dentro del internacional podemos encontrar la Declaración Universal de Derechos Humanos, también la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y también
la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Con respecto a los nacionales, por supuesto, la Constitución Política, la Ley 1257 de 2018, la Ley 1542 de 2012 y el documento COMPES 181 del 2012. Y para finalizar, el artículo científico se denomina la violencia intrafamiliar en Colombia, leyes de protección, ruta de atención y motivaciones de abandono del proceso judicial. En este texto se defiende la tesis de que la violencia contra la mujer constituye un problema de salud pública y que se materializa en agresiones físicas o psíquicas que vulneran la integridad personal, la salud mental, sexual y reproductiva, entre otras. Entonces, en este texto se identifica una serie de razones o de motivaciones para que las mujeres víctimas de maltrato intrafamiliar abandonen iniciar un proceso judicial. Entre estos se identifican 5. El primero de ellos es la baja accesibilidad a los servicios institucionales, particularmente para los sectores de mayor vulnerabilidad. También, como segundo punto, encontramos las dificultades en los procesos de atención. Y estas dificultades se refieren en primer lugar a la falta de calidad en el trato del personal del funcionario público que atiende a la mujer maltratada. Como tercer punto, encontramos la falta de efectividad y eficacia de los procesos judiciales, teniendo en cuenta los factores de demora, congestión e inoperancia del sistema judicial en Colombia. Como cuarto punto, encontramos los miedos o agresiones. Este es el aspecto psicológico en las víctimas y la falta de tratamiento profesional. Y por último, encontramos la dependencia económica, la dependencia afectiva y el elemento religioso moral, que son razones o aspectos sumamente comunes teniendo en cuenta el contexto y la forma de la sociedad colombiana. Esto fue todo, muchas gracias.